Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santa María de Ferreira, ayuda nuestra fe, abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Bien, pues entonces comenzamos entrando en esta gran fiesta que es la resurrección, que dura 50 días y que hemos comenzado en la vigilia pascual a vivirla y a celebrarla. La meditación de hoy se llama La resurrección de la memoria y se centra en este episodio del Camino de Emaús, que es Lucas 24, 13, 35, para quien quiera después rezar con ese texto y orarlo. Primero deciros algo sobre la resurrección y luego vamos a entrar en el texto. La resurrección de Jesús entraña una fuerza de vida imparable que ha penetrado en el mundo. Quizás estamos tan acostumbrados a celebrarla, la celebramos a lo largo de todo el año litúrgico, que como que se nos desgasta el significado y no entramos en el tesoro enorme que estamos celebrando. Es una fuerza de vida imparable. No nos aliena esta fuerza de la resurrección, ni nos sustrae del peso cotidiano del sufrimiento, pero nos muestra el dolor como el seno de donde Dios sale. Con la fuerza del resucitado somos acompañados para vivir una existencia siempre renacida hacia un cielo nuevo y una tierra nueva, dejándonos llevar por Jesús resucitado sin pretender entenderlo todo, como les pasó a los dos discípulos que iban a Emaús. Claro que no entendían todo mientras iban de camino, pero fueron acompañados por el resucitado. Esta es la buena noticia que el mundo está necesitando y que nosotros necesitamos volver a oír. En el dolor, en la lucha de la vida, vamos acompañados por un peregrino, el resucitado, que nos acompaña. Por tanto, Dios no nos ha abandonado de su mano. Este es nuestro gozo más auténtico, ni siquiera el que todo vaya bien. El gozo más auténtico, el que nadie nos puede quitar, es que somos acompañados por Dios. Aunque en ocasiones parezca que Dios duerme y nos veamos rodeados de injusticias, de indiferencias, de frialdad, a veces incluso de maldades que no ceden. Pero fijaos, en medio de esta oscuridad, de esta lucha de la vida y de todas las tormentas de la historia, siempre comienza a brotar algo nuevo que tarde o temprano produce su fruto. Estoy convencida que no se pierde ninguno de los trabajos realizados con amor, aunque nadie lo vea. No se pierde ninguna de las preocupaciones sinceras por los demás. No se pierde ningún cansancio generoso. No se pierde en nuestra vida
ninguna dolorosa paciencia. Todo, decía el Santo Padre Francisco, en las manos de Dios es transformado en bendición y en vida. Por eso nuestra vida tiene belleza, por eso nuestra vida tiene valor, porque todo es transformado, todo está en manos de Dios, transformado por Él. Tal como ocurrió en la noche de la Pascua de Jesús, no se perdió ni uno solo de sus sufrimientos. Fueron el seno desde donde Dios todavía hoy sigue dando vida nueva al mundo. No se perdió nada de lo que Jesús sufrió. No se va a perder nada de tu vida. Volvamos esta tarde a revivir el encuentro con el resucitado de los discípulos de Emaús. Corramos y recorramos aquella senda y ajustemos nuestros pasos a los suyos y entremos en aquella discusión acalorada que dice Lucas y descubramos algo más del peregrino desconocido que se acercó a esos temerosos discípulos. Yo diría escandalizados del sufrimiento. Es bellísimo contemplar cómo este Evangelio dibuja con las palabras el relato de un espacio en el cual evoluciona el creyente en su camino de fe pascual, decía Martini. Con las palabras, Lucas ha dibujado el espacio del camino de la fe, lo que nosotros tenemos que recorrer, igual que lo tuvieron que recorrer los de Emaús. En él se van sucediendo en este camino escenas y tiempos en los que aparentemente se da un juego de presencia y de ausencia del peregrino torpe. Aquel peregrino que parece que no se había enterado de nada. Que no se ha enterado de nada de lo que ha pasado en Jerusalén en esos días, con lo que había conmocionado a Jerusalén entera. Pero en una lectura más profunda podemos descubrir el recorrido necesario de la fe, que va de una presencia visible cuando Jesús se acercó a caminar con ellos, con aquellos dos discípulos, hacia una presencia invisible del resucitado cuando desaparece. Y ese camino de la visibilidad a la invisibilidad tenemos que recorrer. Por eso ahora vamos a escuchar el texto, que lo leeré, y vamos a ir dejando que surjan en el corazón preguntas que son vitales a las que hoy tenemos que responder, cada una personalmente, cada uno personalmente. ¿Cómo avanza nuestra fe pascual con los años? Porque vamos cumpliendo años y años y años, y nuestra fe pascual, ¿cómo está? ¿Vivimos bajo el signo del resucitado que camina junto a nosotras, junto a nosotros, o bajo la discusión acalorada de la decepción y del fracaso aparente de nuestros planes, como les pasó a los demás? ¿Cómo estamos caminando en la vida y en la fe? Arde nuestro corazón mientras nos habla Jesús en cada liturgia, en cada Eucaristía, en cada acontecimiento, o estamos en mil cosas que nos enfrían la fe. Huimos de Jerusalén, de todo sufrimiento, decepcionados por las cosas que no salen como nosotros queríamos. ¿Hacia dónde caminamos? ¿Y qué esperamos de Jesús? ¿Quién es Jesús en nuestra vida? Es importantísimo que nos dejemos golpear el corazón con estas preguntas, porque nos van a despertar a la fe.
El Evangelio de Lucas dice así: aquel mismo día, dos de ellos iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Fijaos, en este texto se nos muestra, y es lo que vamos a ver en esta tarde, las tres formas de visibilizar al invisible que hoy tenemos nosotros, las mismas que siguieron los de Emaús. Tal como acabamos de leer, este Evangelio nos dice estas tres formas que se dan a lo largo del camino a Emaús y en su retorno a Jerusalén. Visibilizamos al invisible en un camino de ida y vuelta, con todo lo que esto significa en la Escritura. Volver a hacer un camino de retorno es la conversión en la Sagrada Escritura. Suf, el verbo sud, recordar lo que hemos dicho en otras clases, significa volver, y teshuvá significa conversión. Por eso
este camino de ida y vuelta que hacen los de Emaús encierra una conversión profunda. Y así como el camino en la escritura significa la fe y la vida. La vida es un camino, venimos de Dios y volvemos a Dios, y la fe es un encuentro con Dios que va hacia un encuentro cada vez más pleno. Por eso vida y fe se encuentran en este camino de Emaús. Y son tres formas de presencia que habitan el espacio de la vida de fe y por tanto de nuestra vida, y que se muestran en el texto como un trayecto que va desde la ceguera primera. Acordaros, sus ojos no eran capaces de reconocerlo, pero están caminando, aunque todavía están ciegos, pero ahí hay una fe inicial, un ir caminando, en un principio huyendo, pero que va a dar la posibilidad del encuentro con el resucitado. Y este trayecto va desde esta ceguera primera hasta la apertura de los ojos. Cuando dice el texto, entonces los ojos se les abrieron y les reconocieron, pero él desapareció de su vista. Literalmente es el verbo aphantos, que significa hacerse invisible. Literalmente es él se les hizo invisible. A partir de aquí hay en el relato tres formas de visibilidad del resucitado, de hacer visible el resucitado, que están presentes en lo que se llama técnicamente escenas de retorno, en las que rememorar lo que ha pasado por el camino. Y este rememorar lo subrayo porque es crucial para el pueblo de Israel. La memoria, el rememorar, no es solamente el traer a la cabeza lo que ha pasado, sino es pasarlo por el corazón, es revivirlo intensamente, es una memoria afectiva, si queréis, lo que hicieron los discípulos de Emaús para que se reavivara su fe. La fe que estaba cegada por el sufrimiento y el dolor. Hay tres escenas de retorno para recuperar esta fe que también nosotros podemos pasar si queremos crecer y reavivar nuestra fe. El retorno se llama así de la memoria, el retorno geográfico, guión comunitario, porque es volver a Jerusalén, pero es volver a la comunidad, es un retorno geográfico y comunitario, y el tercero es el retorno narrativo. Vamos a ir viendo poquito a poco cada uno de estos retornos para que aprendamos a volver. Si estamos huyendo todavía de Jerusalén, todavía no nos hemos dejado iluminar, arrastrar hacia la luz de la vida y de la resurrección, pues durante la cincuentena pascual tenemos oportunidad de volver a este retorno a la vida. Vamos a ver la primera visibilidad del resucitado, que es el retorno de la memoria. ¿Qué será cuando, dicen los expertos, se da cuando los discípulos de Emaús se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Los dos discípulos de Emaús retornan a lo que ha pasado mientras iban de camino. Traen a la memoria del corazón la conversación de aquel peregrino desconocido y añaden
algo que se quedó inadvertido en el momento en el que esto ocurría, en el momento en que iban caminando con el peregrino y que su corazón ardía, ellos no se dieron cuenta o lo habían olvidado por el camino, pero más adelante caen en la cuenta cuando uno al otro se dicen, recuerdan, reviven, rememoran el ardor del corazón. No ardía nuestro corazón. En el texto original, este ardía es el verbo kaino, con K de kilo, que significa hacer que arda, porque casi siempre este verbo se utiliza en pasivo. Es lo que se llama un pasivo divino. Y se refiere no a prender fuego la madera en un fuego de campamento. Este arder se refiere a la acción de encender una lámpara por otro. Lucas utiliza este verbo también, vamos a hacer un parón en este verbo, un poco de lección divina con esta palabra clave. Y entonces vamos a ver en otros lugares, que no es el Evangelio de los de Emaús, en otros lugares donde aparece este mismo verbo. ¿Por qué? Porque según la técnica primitiva, estos lugares de la escritura están relacionados y se iluminan unos a otros. Entonces nos puede ayudar a nuestra lección. Lucas lo utiliza aquí, que es Lucas 24:32, no ardía nuestro corazón, y lo utiliza también en Lucas 12:35, en la parábola de la vigilancia, cuando dice Jesús en esta parábola, tened ceñidas vuestras cinturas y encendidas las lámparas. Es este cayo. Así como en el Evangelio de Juan 5:35, que queda también relacionado, dice el evangelista que Juan el Bautista era la lámpara que ardía y que iba iluminando el camino que iba a anunciar al Mesías. Así como el Apocalipsis 4:5 habla de las 7 lámparas que ardían delante del trono de Dios. Por lo tanto, este arder del corazón de los de Emaús es un arder de la lámpara. El corazón de los de Emaús se ha convertido en una lámpara encendida. Mientras caminaban por el camino, ojalá nuestro corazón arda como una lámpara cada vez que por el camino escuchemos la palabra de Dios. Y cuando la palabra se nos explica, se nos abra el corazón y crezca nuestra fe. Este arder del corazón es lo que técnicamente se llama la resurrección de la memoria, que es lo que ocurrió en el corazón de los de Emaús. Con tal fuerza recuperaron esta memoria que los puso en pie. No es un pequeño recuerdo que nos deja mirando para atrás, para el pasado, sino que al darse cuenta de que su corazón ardía por el camino cuando les hablaba Jesús, entonces se ponen en pie y vuelven a Jerusalén. Estaban adormecidos en el olvido de esta escucha mientras el resucitado les explicaba las escrituras, y de pronto en el diálogo fraterno de los dos, el recuerdo les hace consciente la experiencia y les lleva a volver a Jerusalén, y pasan de ser fugitivos, heridos, a testigos urgidos por el ardor cordial. Y ojalá a lo largo de esta cincuentena pascual nosotros pasemos de huir de los sufrimientos a ser testigos de que en medio del sufrimiento Jesús nos da su palabra, su fuerza, su luz,
nos hace ser lámparas en medio de un mundo a oscuras. Ellos decían, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Y este hablar por el camino es un verbo griego, laleo, que significa más que hablar, balbucear. Y en la escritura es como si Jesús por el camino le balbucea como un niño pequeño. Lo que hay en los profetas y desde Moisés pasando por los profetas les explicó lo que él tenía que sufrir. ¿Sabéis por qué utiliza el evangelista este verbo? Porque este verbo laleo es en la escritura el hablar de Dios fragmentado a lo largo de toda la historia de la salvación, en los profetas, en Moisés, en la ley, en los acontecimientos, en el Éxodo, en la alianza. Dios fue hablando fragmentariamente, poco a poco, como un balbuceo de un bebé, hasta llegar a la plenitud de la revelación que es en Jesucristo resucitado, donde Dios ha dicho todo lo que tenía que decir. Ya no balbucea, ya nos habla cara a cara, como un amigo habla con otro amigo. Por eso Jesús en un momento determinado de la cena, de la última cena, va a decir, ya no os llamo siervos, llamo amigos. Es decir, ya os estoy dando no los balbuceos a lo largo de la historia de Dios, sino todo lo que mi Padre me ha dicho. Por eso se ponen en pie y salen a decírselo a los 11 que están encerrados por el miedo, porque han comprendido el inmenso amor de Dios en la resurrección. Al hablar por el camino y cuando nos explicaba las escrituras, este explicar, ¿sabéis qué verbo es? Dianoigo, dianoigo, así tal cual suena, significa explicar y significa abrir. Jesús ha abierto los sellos de la Escritura para los 2 discípulos. Son los primeros que el Cordero degollado ha roto los 7 sellos y son los primeros en ser testigos. Es impresionante lo que ocurrió aquel día por el camino hacia Emaús. Por eso, y lo quiere dar Dios hoy a la Iglesia, a cada uno de nosotros, en este momento difícil de la Iglesia y del mundo entero, de apagón, de falta de luz, de confusión, claro que sí. Dios quiere dar la luz completa. Por eso preguntémonos esta tarde, ¿dónde nos encontramos nosotros? ¿Entre los testigos o entre los fugitivos? Nos urge vivamente en el corazón llevar a los demás nuestra experiencia de encuentro con Jesús o preferimos callar, que cada uno se arregle como pueda. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Hay una lámpara encendida o se está apagando? Porque Jesús quiere encenderla. No hay lámparas mejores y lámparas peores. Todas las lámparas hermanas, todas unidas en la espera de este resucitado que cada día viene a nuestro encuentro. El encuentro por el camino fue puntual, fue un momento, pero el ardor del corazón ha quedado grabado a fuego para siempre en los de Emaús y en la iglesia de todos los siglos y de todos los tiempos. Es mucho más importante que arda nuestro corazón, que nosotros físicamente, puntualmente estuviéramos con Jesús un momento por el camino. Y tiene la fuerza, este arder del corazón, de convertirlos
a estos dos discípulos en portadores de la buena noticia y a nosotros también. El querigma arde en la experiencia vivida. Por eso tienen que comunicarlo. La vida precede siempre a la profesión de los labios. Estos discípulos han vivido un encuentro y tienen que hacer profesión de fe de ese encuentro y decir ante el mundo entero, sí creo, sí creo. En nuestras familias, en nuestros barrios, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, vivimos este retorno de la memoria que resucita el corazón. Hacemos memoria agradecida del camino en diálogo con Jesús o estamos pendientes de lo que tenemos que sacar adelante cada día y nada más. No estamos pendientes de Jesús. La resurrección ha pasado a segundo o tercer lugar. ¿Cómo estamos? La segunda forma de visibilizar al resucitado es el retorno geográfico y comunitario que describe San Lucas cuando dice, y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros. En el mismo instante que recuperan la memoria consciente de lo que han vivido, de ese arder del corazón, parten y retornan a Jerusalén. No dice, bueno, mañana iremos a Jerusalén, porque ahora es de noche y es más incómodo. No, no, ahora, de noche, aunque el día está que va a caer. Ahora, el retorno geográfico se va a doblar en retorno comunitario, dice Martini. Tras la resurrección de la memoria se produce la resurrección de la fraternidad como el lugar donde transmitir lo experimentado. No lo voy a transmitir a los que están en un país lejano, primero a los que están aquí a mi lado. Primero soy enviado a estos de aquí, a los de cerca, después a todos. Quizás sea esto lo que necesitan nuestras ciudades apagadas, nuestras parroquias, nuestras comunidades, para que resuciten en ellas la fraternidad. Ya no es un dialogar 2 a 2, la resurrección de la fraternidad. Ahora hay un paso más. En la resurrección de la memoria era un diálogo 2 a 2. Ahora hay un volver a la vivencia de la fraternidad tras el fracaso experimentado. A lo mejor primero tenemos que experimentar el fracaso de la cruz, del sufrimiento, para poder volver a una fraternidad resucitada. Y solo es posible si se lleva una palabra de vida en el corazón y una disponibilidad a la escucha que lleva una palabra a la escucha de los demás, tal como lo vivieron los de Emaús. Los 11 y sus compañeros estaban reunidos, pero estaban contando que era verdad, que el Maestro ha resucitado, que se había parecido a Simón. Estaba cada uno contando su experiencia. Sería bueno reunirnos en familia, en parroquia, en comunidad y contarnos, hemos visto al Señor, he visto al Señor aquí, en este acontecimiento, en esta tristeza que se me ha convertido en alegría, en esta incapacidad que se me ha vuelto valor y coraje, en este sufrimiento que se me ha vuelto lugar de encuentro con Dios y de fortaleza, etcétera. Contarlo y recontarlo, contarlo, como los hijos de Israel contaban la experiencia de la salida de Egipto, la Pascua la contaban, una y otra generación sin parar. Y en esto, que mientras que contaban, llegaron los 2 de Emaús, y ellos escucharon primero estos relatos y después contaron lo que les había pasado. Se recupera aquí, por tanto, la dimensión comunitaria de la fe y el sentido verdadero de la vida común
de todos los cristianos, compartir la fe experimentada. Nuestra fe no es solitaria, no es individual, no es yo la vivo como yo quiera. Nuestra fe es comunitaria, porque somos piedras vivas de un único templo, el que el resucitado se, en el que el resucitado se haga visible a través de nuestras palabras compartidas. ¿Cuándo aparece el resucitado? Primera forma de visibilizarlo, 2 a 2, cuando se lo contaron un hermano a otro, no ardía nuestro corazón. Segunda forma de visibilizarlo, cuando contamos las experiencias a toda la comunidad. Hacemos presente al resucitado, aparece, ¿no lo habéis experimentado? Que aparece entonces la alegría cuando compartimos la experiencia en comunidad. Decía el Papa Francisco, el que comunica lo que ha experimentado con la palabra de Dios, no sale de ese diálogo, de ese compartir lo mismo que entró, sale distinto. ¿Sabéis por qué sale distinto? Porque se ha hecho presente el vivo, el resucitado. ¿Creemos de verdad en esta dimensión comunitaria de la fe o nos cerramos en nuestros pequeños intereses y en nuestro individualismo? Y sería bueno que nos preguntáramos esta tarde, ¿compartimos de tal manera que se hace presente el resucitado en la comunidad, en la parroquia, en la familia? Y hay una tercera forma de visibilizar al resucitado, y es lo que técnicamente llamamos el retorno narrativo, que San Lucas expresa así. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Esta frase que la cantamos, que la rezamos en la parroquia en tantos momentos al partir el pan, tan importante para nosotros. Pues ellos contaron lo que llamamos la resurrección de la boca. Ellos contaron lo que habían vivido como testigos, por eso su boca resucitó. Anunciaron el Evangelio, anunciaron la buena noticia de que ha resucitado. Pasaron del lamento, de la discusión que se traían entre ellos, que es una palabra fortísima, la veremos el próximo miércoles. Iban discutiendo fuertemente, ¿eh? No era cualquier cosa, cuando se encontraron con el resucitado. Y este retorno narrativo comprende 2 elementos: lo que ha pasado por el camino, es decir, la conversación, la palabra, y cómo lo reconocieron al partir el pan, o sea, el pan. Palabra primero y pan, lo que el hombre necesita para vivir, y es esto lo que trae el resucitado a estos 2 discípulos que huían de Jerusalén. Pan y palabra. ¿Cómo vivimos nosotros estos 2 elementos en nuestra vida de cada día? ¿Cómo es nuestro compartir las palabras? ¿Y cómo compartimos el pan? ¿Desde la gratuidad y desde la sinceridad? ¿O desde el desencanto, el lamento, la discusión? ¿Hablamos al corazón y desde el corazón? Bien, y ya para terminar, lo digo así en síntesis, el ardor del corazón, la relación comunitaria y el acto de contar son las 3 formas de volver visible al invisible. Nos cuidamos de vivir en verdad estas 3 maneras de hacer visible al resucitado en nuestras vidas. Lo queremos ver de verdad. Vivamos este ardor del corazón, esta relación fraterna resucitada y este contar la experiencia con una boca resucitada. Feliz Pascua a todos. Feliz Pascua. Gracias, Madre Pilar.